Pues bueno, iglesia, la enseñanza del día de hoy la comenzamos mirando a un pastor en Guayaquil, Ecuador, una ciudad golpeada duramente por el coronavirus, por todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y todo empezó con una llamada. Suena el celular y el pastor contesta, y las primeras palabras que escucha es: mi padre falleció. Las funerarias, pastor, están colapsadas y lleva su cuerpo 2 días en la casa. Esta situación se ha vuelto incontrolable. Los primeros segundos del pastor ante estas palabras, iglesia, fueron nulas. Miles pensamientos y sentimientos se arrojaron a atacar la vida de este hombre y sin saber qué decir, sin saber qué hacer, lo único que dijo: ya voy para allá. Y mientras el pastor se dirigía hacia este hogar, violando el toque de queda que ya existía en esta población ecuatoriana, tuvo en su mirada una imagen impactante, mucho más que las palabras que acababa de escuchar. Todo el mundo estaba conmocionado porque había un muerto en la calle, incinerándose. Nadie hacía nada, ni siquiera las autoridades. Pero tristemente esta familia no era la única por la que estaba pasando por esta situación. Los centros de salud no daban abasto y ciertamente todo esto parece una película de terror. Cada una de las imágenes, cada una de las situaciones que uno dice que jamás hubiese podido uno pensar vivirlas en algún momento o en alguna circunstancia. La gente se desplomaba haciendo filas en las calles. Otros muertos eran abandonados. Ya no había medicamentos. Los supermercados estaban vacíos y el número de contagiados seguía sin detenerse. Esto es una tragedia. Y no era solamente el pensamiento del pastor, sino que sabemos que es nuestro pensamiento. Esto es una tragedia. Y no había necesidad ni siquiera de decirlo, no había necesidad ni siquiera de pensarlo. Ya ese sentimiento de tragedia había atrapado el corazón del siervo de Dios. Al pasar los días y al encontrarse con más de este tipo de noticias, el corazón de este hombre desfallecía. No encontraba en su fe consuelo alguno ante tal situación. Las personas ante tales tristezas no tenían oídos para escuchar el mensaje de Cristo, porque su desesperanza llenaba hasta los más profundos sentimientos y pensamientos en cada uno de ellos. Unos habían muerto, pero otros, era tal su situación que parecían muertos vivientes. Aunque traté de hablar esto en pasado, porque en algunos puntos no lo logré. Iglesia, entendemos que lo que acabamos de hablar acerca de este pastor es una realidad que los ecuatorianos están viviendo. Usted lo ha podido ver por las noticias, usted lo ha podido ver por las redes sociales. En Italia están llevando a sus muertos en camiones. Las familias no pueden enterrar a sus familiares. Diariamente en España están muriendo entre 800 y 900 personas. Estados Unidos, las cifras también están incontrolables. Y todo esto, iglesia, quiero decirle que llegó a afectar mis pensamientos durante varios días, porque yo personalmente, disculpe la redundancia, personalmente le decía al Señor: Señor, esto es una tragedia. Todo lo que estamos viviendo no es fácil. Nosotros estamos aquí bendecidos en Colombia. Aunque hay infectados y aunque han habido muertos, no tenemos ni las tasas de los países europeos y no tenemos ni la tragedia que están viviendo los ecuatorianos. Somos bendecidos a pesar de la circunstancia. Y el ser bendecidos a pesar de la circunstancia nos está haciendo fríos. Nos está haciendo acostumbrar a las noticias, como todo pasa aquí en Colombia. Nosotros no podemos llegar a la insensibilidad. Y yo le decía al Señor,
¿Qué clase de mensaje? Siempre le pregunto al Señor, ¿qué clase de mensaje necesita tu iglesia escuchar en medio de estos tiempos? Porque no podemos permitirnos, iglesia, escúcheme, no podemos permitirnos que la Biblia sea usada como pañitos de agua tibia. No podemos permitirnos que la Biblia sea usada simplemente para llenar un espacio porque debemos cumplir con la rendición del culto. No, porque hoy más que nunca podemos ver que se levanta la palabra de Dios como un faro de esperanza para todo aquel que cree en ella. Estamos viviendo tiempos difíciles y la palabra tiene un mensaje para nosotros una vez más. Y siéndole honesto, el Espíritu Santo me llevó a leer Lamentaciones. No sé por qué, pero me llevó a leer Lamentaciones. Y cuando leemos el libro de Lamentaciones escrito por el profeta Jeremías, podemos ver un cuadro muy parecido a lo que este pastor en Guayaquil estaba viviendo. Él también lo leyó. Quiero leerles algunos apartes para que usted me entienda cómo la palabra de Dios tiene una radiografía de lo que actualmente está sucediendo en algunas partes del mundo. Los caminos de Jerusalén están de luto, porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. Todo fue cancelado. En las puertas de la ciudad hay silencio. Sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. Qué amarga es su suerte. Jerusalén ha pecado grandemente. Por eso fue desechada como un trapo sucio. Todos los que antes la honraban, ahora la desprecian, porque vieron su desnudez y su humillación. Lo único que puede hacer es gemir y taparse la cara. El Señor trató con desdén a mis hombres valientes. A su orden llegó un gran ejército para aplastar a mis jóvenes guerreros. El Señor pisoteó su amada ciudad como se pisotean las uvas en un lagar. En su enojo, el Señor cubrió de sombras a la bella Jerusalén. La más hermosa de las ciudades de Israel yace en polvo, derrumbada desde las alturas del cielo. En su día de gran enojo, el Señor no mostró misericordia ni siquiera con su templo. Ni siquiera con su templo el Señor mostró misericordia. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente. Y dice el profeta Jeremías: lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Y este pastor de Guayaquil, cuando leía estas palabras del libro de Lamentaciones, iglesia, porque los ministros de Dios, ante tal situación, nosotros aquí estamos cómodos. Yo estoy desde mi casa, yo estoy bien, yo tengo todos los servicios públicos, tengo comida en mi alacena y espero que usted también esté igual. En varias oportunidades les he dicho, si no es así, por favor, háganmelo saber, que algo hacemos. Así me toca repartir la mitad de mi nevera. Con Camila estamos dispuestos. Claro que sí, estamos dispuestos. Pero ¿qué pasaba con este pastor que se estaba encontrando con los muertos en la calle, con la desesperanza día a día? Las funerarias no estaban atendiendo. Todo se hacía como un negocio al manejar el dolor de los familiares.
Yo pienso que este pastor puede decir las mismas palabras de Jeremías. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. Mi corazón está destrozado. Mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Yo pienso que en Guayaquil no piensan en una prédica por Facebook Live, no piensan en una prédica por YouTube, no piensan en una alabanza por medio de esas circunstancias. Simplemente no hay iglesia, no hay servicios. Porque la ciudad está gimiendo, la ciudad está en tristeza, la ciudad está en cenizas. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante esta situación. Pero cada vez que vamos leyendo Lamentaciones, más se conmueve y se sorprende mi alma. Lamentaciones 2:13 dice lo siguiente: Jeremías preguntaba, ¿qué puedo decir de ti? ¿Quién ha visto alguna vez semejante dolor? Oh hija de Jerusalén, ¿con qué puedo comparar tu angustia? Oh hija virgen de Sión, ¿cómo puedo consolarte? Porque este es el ánimo de todos los siervos de Dios. Este es el ánimo que sé que se ha levantado en tu vida, mi amado hermano que me escuchas. Este es el ánimo que sé que se ha levantado en muchos hombres y mujeres que ministran la palabra. Este era el mismo ánimo que sentía este pastor en Guayaquil. ¿Cómo puedo consolarte? Pues tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? ¿Quién puede sanarte? Porque cuando estamos en medio de las situaciones normales, alabar al Señor, bendecir su nombre, escuchar su palabra, llega a ser un proceso hasta habitual. Pero ¿qué palabras podía usar? ¿Qué herramientas tenía el pastor para ir ante las familias que tenían a su ser querido en medio de la sala durante 2 días? Personas que les toca sacar los cuerpos de sus familiares porque hiede en medio de sus casas. Esto no me lo estoy inventando, iglesia, yo sé que usted lo conoce. Yo quiero que en este momento miremos la posición del pastor. ¿Cómo puedo consolarte? En medio de tu angustia, de tu tristeza, ¿cómo puedo consolarte? Porque tu herida es tan profunda como el mar. Miren esta hipérbole que está usando aquí el profeta. ¿Quién puede sanarte? Este pastor se sentía como Jeremías, hablaba como Jeremías y lloraba como Jeremías al ver la desgracia de su pueblo, y volvía y repetía: ¿cómo puedo ayudar a consolarte? Y nosotros, parte de ser una iglesia despierta, parte de ser una iglesia que no duerme, es entender que el Dios que predicamos cuando estamos bien es el mismo Dios que predicamos cuando estamos mal. Porque ¿acaso no hemos predicado a un Dios vivo, iglesia? ¿Acaso nuestro Dios, escúcheme, acaso nuestro Dios no es el mismo que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara sobre tierra seca? Este mismo Dios no fue el que hizo que el pueblo tuviese alimento durante 40 años, escúcheme, sin trabajar la tierra. No fue el mismo que los sostuvo con sus vestidos sin que se desgastaran y les dio agua cada vez que lo necesitaban. No adoramos al Jesús que multiplicó de un poco de peces, de un poco de pan, y alimentó a más de 5,000 personas en un solo día, y tras del hecho sobró para sus discípulos. ¿No estamos nosotros en estos tiempos hablando de aquel que al ver las naciones siente compasión de cada una de ellas? Jesús, viendo a las naciones, sintió compasión, dice el Evangelio. El Dios de los relatos bíblicos, el Dios que leemos en cada una de las historias, es el Dios que sigue actuando
Es el Dios que sigue en control. Y nosotros como iglesia pecamos gravemente al no creer que Dios es un Dios de milagros. Es en este mismo instante, iglesia, donde tenemos que sacar a Dios de los relatos. Tenemos que pasar del Dios de dibujo animado, de comiquita, de mito, de leyenda, de imagen en la cabeza, a un Dios real, porque al Dios que yo predico, Jesucristo nuestro Señor, es un Dios real, es un Dios que sigue actuando, que está sentado en el trono de su gloria, pero que al mismo tiempo está allí con usted, porque Él ha decidido hacer de su cuerpo, de su vida, una habitación. Él ha decidido cuidarle, Él ha decidido ampararle, Él ha decidido hablarle, pero Él pide en esta mañana que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, porque mi Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que está actuando ahora, y el Dios que permitió que le sucediera todo esto a Jerusalén es el mismo Dios que está permitiendo que nos suceda todo esto a nosotros. Ese es nuestro Dios. Y yo me he sentido contrariado, iglesia. Yo me he sentido contrariado con muchos mensajes que he escuchado de siervos, palabras vacías. He escuchado prédicas donde el pastor le dice a la iglesia: hagan ejercicio, aliméntense bien, duerman, descansen, compartan, compren lo que necesiten. ¿Acaso eso es palabra de Dios que consuela? Esto sí merece crítica. ¿Merece crítica toda palabra liviana en medio de estos tiempos? Claro que sí. ¿Merece crítica toda palabra que no esté de acuerdo con la situación? ¿Merece crítica toda palabra que realmente no genere, por lo cual el pastor en Guayaquil estaba preocupado? Consuelo, sanidad. Consuelo y sanidad. Nosotros tenemos vidas muy tranquilas. Podemos pensarlas que hasta normales. Y en este momento con privilegios. Pero ¿cómo sería nuestra historia si estuviésemos en Guayaquil? O en Italia. O en Nueva York. Donde los familiares no pueden enterrar a sus muertos. Donde no se pueden despedir de sus enfermos terminales. Eso, iglesia, no nos ha tocado. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Aquí nos seguimos viendo por internet. Usamos la televisión. Podemos prender la radio. Pero vuelvo a decirlo, ¿usted cree que en Guayaquil alguien tiene ganas de ver un Facebook Live? Mientras sabe que su familiar muerto está en el patio o en la sala de su casa. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Y durante mucho tiempo, otros tipos de tragedias se vuelven invisibles a nuestros ojos. No nos enteramos cuando masacran, cuando torturan a nuestros misioneros en otras naciones. No nos enteramos cuando violan, cuando maltratan, cuando matan a nuestros compatriotas en medio del campo colombiano. No nos enteramos o nos hacemos de la vista gorda cuando miles de niños mueren por hambre, por desnutrición, por la desidia de los gobernantes, por la corrupción del mundo. Tampoco nos enteramos de esas cosas. Porque la única tragedia que está sucediendo porque lo que está sucediendo en este momento no es la única tragedia. También es una tragedia una iglesia con fama de despierta, pero que sigue dormida. Una iglesia que en este momento está buscando cómo entretenerse, que mira el Netflix, que encuentra en la televisión. Y una iglesia que en vez de buscar cada día más el rostro de Dios, clamar por el dolor, por esta situación sombría,
Se preocupa más por estar jugando en el celular o por estar entreteniéndose o por estar buscando cómo distraerse en medio de esta cuarentena. Si usted está en esa situación, que es la mía, o sea, yo me puedo entretener, yo puedo descansar, yo puedo estar tranquilo gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero no somos una iglesia despierta si en estos momentos no estamos usando nuestro tiempo para buscar el rostro de Dios. No somos una iglesia despierta. Eso también es una tragedia, iglesia. Que los que conocen la verdad busquen cómo entretenerse con los engaños. Lo maravilloso del libro de Lamentaciones, cuando el Espíritu Santo me llevó a leerlo, no era encontrar un cuadro o una descripción de lo que nosotros estamos viviendo, sino el propósito del Espíritu Santo era que tanto el pastor de Guayaquil como mi persona, como ustedes en este caso, encontráramos la respuesta a la pregunta que se hizo el profeta Jeremías. ¿Cómo puedo consolarte en medio de la profundidad de tus heridas? ¿Cómo puedo sanar? ¿Quién nos va a sanar? Porque Lamentaciones no solamente es un libro donde está Jeremías proclamando la destrucción de Jerusalén y la tristeza que estaba viviendo la nación. Lamentaciones es un pequeño libro que Dios también ha usado para dar respuesta justamente a esta pregunta. ¿Cómo podemos ser consolados en medio de este tiempo? El pastor de Guayaquil se identificó con el profeta Jeremías, porque Jeremías estaba sintiendo el dolor, estaba sintiendo el afán, estaba sintiendo la angustia del pastor de Guayaquil. Pero también el pastor de Guayaquil logró identificarse con la esperanza que profesó el profeta Jeremías en medio de su tiempo. Si lo ha notado, yo he leído palabra, pero no he sido estricto con las citas bíblicas. Ahora sí quiero invitarlo a que abra su Biblia en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente en esta ocasión. Lamentaciones 3:21. Llevamos capítulo 1, llevamos capítulo 2 y los primeros 20 versículos del capítulo 3, en el cual Jeremías describe lo aterradora que era la situación de Jerusalén en ese tiempo. Y dice el versículo 21, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Aún me atrevo a tener esperanza cuando traigo a memoria lo siguiente. El cuadro que estaba viviendo Jeremías, el cuadro que estaba viviendo el pastor en Guayaquil, es un tiempo en el cual nosotros también nos podemos atrever a tener esperanza. Porque, mi amado, mi finalidad en esta enseñanza no es describirle lo que las noticias le dicen a usted todo el día. No, es justamente entender que el Dios de los relatos lo sacamos de allí, creemos, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Quién dice amén? Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y hoy tenemos que identificarnos con el profeta Jeremías cuando él dijo, aún en medio de esta penumbra, aún en medio de esta oscuridad, aún en medio de esta angustia, aún en medio de este llanto, de este dolor por mi nación, podemos atrevernos a tener esperanza. Claro que sí. Y tenemos que orar para que la esperanza de los pueblos no se pierdan, para que los púlpitos, para que los medios, para que los siervos del Señor sigan transmitiendo esperanza, que se sigan atreviendo a prometer, a predicar, a dar esperanza, porque Cristo no avergüenza ni defrauda a los que en Él confían.
Cuando yo leía Lamentaciones de corrido, mi corazón estaba arrugado, iglesia, porque nunca había podido leer un juicio de Dios sobre las naciones tan palpable en mi actualidad. Tan palpable. Y este versículo de Jeremías, me atrevo a tener esperanza, fue un oasis para mí en medio de esta lectura. Y allí fue cuando entendí por qué el Espíritu me llevaba a leer este libro. Porque allí había una respuesta clave, fabulosa, maravillosa. Al conocer la historia del pastor en Guayaquil, me quise poner en sus zapatos. ¿Saben qué pasó? Me quedaron grandes. No supe cómo andar con ellos. Si yo fuese el pastor de Guayaquil, no sabría qué hacer. No sabría cómo responder siempre con una respuesta oportuna. Pienso que también me llenaría de miedo, me llenaría de tristeza, de amargura. Y tengo derecho a vivirlo, iglesia. Y eso no significa que no confíe en Dios. Eso no significa que el pastor en Guayaquil no confíe en Dios. Eso no significa que usted no confíe en Dios. Eso significa que seguimos siendo humanos. Jesús sintió angustia antes de ir a la cruz. Jesús sintió angustia estando aún crucificado. Nosotros también podemos permitirnos tener estos sentimientos, poder padecer estas cosas, porque no somos de metal, somos de carne, de hueso y sentimos. Por eso el Señor quiere consolarnos, por eso el Señor quiere sanarnos, por eso el Señor quiere preparar a sus siervos, Y acto seguido de Lamentaciones 3:21, el profeta Jeremías nos enseña cómo podemos andar en estos momentos, cómo podemos ponernos en los zapatos del pastor en Guayaquil y cómo podemos encontrar consuelo de parte del cielo a nuestras vidas. Yo sé que no lo he mencionado, pero esta predicación se llama Una iglesia despierta es una iglesia tranquila. Una iglesia despierta es una iglesia tranquila, no pasiva, no indiferente, sino es una iglesia en paz. Una iglesia que está despierta es una iglesia que puede vivir en paz a pesar de las circunstancias. Sí, esto era parte del tema que pensaba dar el día de ayer, pero el Espíritu Santo nos permitió tenerlo en esta mañana para que todos ustedes también lo puedan compartir con nosotros. ¿Cómo nos enseña el profeta a vivir estos tiempos, a andar en los zapatos de un pastor que vive gran necesidad? Lo primero es todo lo que les he podido mencionar. Lo primero que yo quiero que usted tenga en su mente, que podemos concluir, es que la palabra nos lleva a no desconocer la realidad, y a no ocultar los primeros sentimientos que nos golpean cuando conocemos esa realidad. Por eso les decía hace unos segundos, podemos tener el derecho de permitirnos sentir angustia, sentir temor. Claro que sí. Claro que sí. Es importante no desconocer la realidad, y aún estos sentimientos el Señor los utiliza para pellizcarnos, para despertarnos, para alertarnos. El dolor es bueno, porque el dolor nos dice que algo malo está sucediendo en nuestro cuerpo. Si no existiese el dolor, la gente se moriría y ni siquiera sabría por qué. El dolor es una alarma que el Señor ha puesto en nosotros para indicarnos algo está mal. Algo está mal. El no desconocer nuestra realidad nos permite tener nuestros pies sobre la tierra.
y ser conscientes de lo que estamos viviendo para poder tener una mirada más objetiva y enfocada, iglesia. Y no para usar estos tiempos para decirte, haz ejercicio, come sanamente. No, porque es un tiempo de clamar, es un tiempo de orar, es un tiempo de estar atentos a lo que está sucediendo. No estoy diciendo que esté mal que veas televisión, no estoy diciendo que esté mal que veas Netflix, no estoy diciendo que esté mal que de pronto estés buscando un juego de mesa para compartir. No, no está mal. Está mal que solo te concentres en eso. Eso es lo que está mal. Y muy mal. Todo esto nos ayuda a poder enfocarnos y encontrar las verdaderas respuestas en nuestra fe. Eso es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta enseñanza. ¿Cómo trae paz Dios a su iglesia? ¿Cómo trae paz Dios a sus hijos? Enfrentándolos con la realidad. No ocultando sus primeros sentimientos, porque hay que expresarlos, hay que decirle, Señor, me siento así. Señor, estoy pensando de esta manera. Volvamos a lo que dice Lamentaciones 3:21. No obstante, aún me atrevo, es que me fascina. Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Y qué es lo que nos enseña Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22? Aún me atrevo a tener esperanza recordando lo siguiente. Primero, el fiel amor del Señor nunca se acaba. En otras palabras, el Señor nos guarda de la destrucción. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi porción, es mi herencia, por tanto, en Él esperaré. Yo quiero que usted note conmigo que en medio del sentir del profeta, destruido completamente por lo que veían sus ojos, porque él amaba a su pueblo, él amaba a su nación. Él era un hombre de carne y hueso que le dolía lo que estaba sucediendo con los niños, con los jóvenes, con los adultos de la ciudad, aún con el templo de Dios a manos de Nabucodonosor. Jeremías dice que encontró esperanza ¿en qué? ¿En qué encontró esperanza? En lo que él pudo recordar en ese mismo instante. Y aquí hay una gran verdad, iglesia. Lo que trae consuelo a nuestras vidas, lo que trae paz a nuestras vidas, y ese es el segundo punto en esta mañana, es que debemos mantener nuestra mente en Cristo. Debemos poner nuestros pensamientos en la esperanza de Cristo Jesús. Isaías muy bien lo expresó. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Tú guardarás en perfecta paz a los que concentran en ti sus pensamientos. Confiemos siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Sigamos el ejemplo del profeta Jeremías. Y es que no permitamos que nuestros pensamientos divaguen, sino que sometámoslos a la confianza y a la seguridad que nos da el Señor Jesucristo. Tú guardarás en perfecta paz a los que concentran en ti sus pensamientos. Yo invito a la iglesia a poner su mirada no en lo que está sucediendo, sino en justamente lo que dice el versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Si algo en este día la iglesia tiene que mirar y sostener sus pensamientos, es que en el Dios en el que confiamos es fiel. El Dios en el que confiamos nos guarda de la destrucción y sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto me hace recordar, ¿se acuerda el Dios que sostuvo al pueblo de Israel
40 años en el desierto. Fue el mismo Dios que les envió maná, pan. Y tenía dos características. El maná tenía dos características. Uno, que nunca faltaba. Y dos, nunca fallaba. Y era nuevo cada día. Los israelitas no podían guardar semillas de maná para el siguiente día, porque si no esto se podría, se dañaba. Dios les dijo, todos los días yo enviaré maná del cielo. Confíen en mí, no tienen por qué tener reservas, porque todos los días yo les voy a enviar. Así es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor son nuevas todos los días, son nuevas cada mañana. Está la fidelidad del Señor, que Pablo dijo, a pesar de que nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. El apóstol Juan lo llama a él como el fiel y el verdadero en Apocalipsis. Si en algún momento has pensado que todo esto es apocalíptico, Apocalipsis significa revelación, pues déjame decirte que sí, porque todo esto nos está revelando algo. Nos está revelando algo de la iglesia, nos está revelando algo del mundo, nos está revelando algo de Dios, nos está revelando algo de nosotros. En ese tono sí podríamos decir que este tiempo es apocalíptico, porque nos está revelando cosas que antes desconocíamos o que estábamos dormidos y no nos dábamos cuenta. El fiel y el verdadero es el que está con nosotros. Dios es leal con su palabra, iglesia. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Quiero leerles el versículo 31 al 33, ahí mismo de Lamentaciones 3. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Aunque Dios permite el juicio a las naciones, el primero que llora no es Jeremías, el primero que llora es Dios. Pero eso es necesario que pase porque somos duros de corazón, somos malvados y nuestro pecado nos ha llevado a esto. Es nuestro pecado. Ayer Julián en el ayuno, nos hablaba acerca de cómo Dios apagaba el fogón. Porque si nosotros seguíamos con la maquinaria que veníamos, en unos 10 años ya no hay planeta. Y esos no son los planes de Dios. Esos no son los planes de Dios. Esta situación nos demuestra cómo se roban la plata de la salud pública. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre. Esta situación nos demuestra cómo se utilizan los recursos para petróleo, para oro, y no se invierte en las regalías, en cosas que necesita la gente. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa del hombre. Esta situación nos demuestra cómo se gastan el presupuesto o cómo gastan su conocimiento en inventar virus, armas biológicas. Esto no es culpa de Dios. Y sea cual sea la razón del por qué el COVID-19, si fue de laboratorio o fue por que pasa de especie a especie, eso pasa por no haber un control sanitario, por no haber un buen gobierno. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de nosotros. Que las empresas de salud, que los hospitales no tengan capacidad para este tipo de eventos. ¿Cómo es posible que llevamos siglos produciendo y que no haya un ahorro para sustentar estos momentos? Llevamos siglos trabajando. ¿Cómo es posible que no haya para sustentar a las familias durante unos días?
unos meses. Eso no es culpa de Dios, eso es culpa de nosotros. Pero Jeremías entendió que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, fiel era el Dios el cual él servía. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Señor no cambia. Por eso Él es fiel ayer, hoy y siempre. Cuando dice el versículo 24, ahí en Lamentaciones 3, y me digo, el Señor es mi herencia, el Señor es mi porción, por lo tanto esperaré en Él, significa que hay una conexión. Significa que si hay una herencia es porque hay una familiaridad, hay un vínculo. Y nuestra recompensa es Él. ¿Y quién es Él? El Dios de paz. ¿Quién es Él? El príncipe de paz. No da la paz como el mundo la da, pero el Dios de paz es nuestra recompensa. Los que somos hijos tenemos como herencia la presencia del Padre. Y nuestros pensamientos deben perseverar en esta gran verdad, iglesia. En esta gran verdad. ¿Sabe por qué las naciones gimen en estos tiempos? Porque no tienen a su consolador al lado. Porque han despreciado al Espíritu Santo durante décadas, durante milenios. ¿Por qué las naciones gimen ahora? Porque no tienen esperanza alguna, porque la esperanza la han rechazado, la han bofeteado, se han burlado de Él. Es por eso que en estos momentos no hay esperanza, pero la iglesia de Cristo sí puede tener esperanza. La iglesia de Cristo debe atreverse a tener esperanza, a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y debemos tomar el ejemplo de Jeremías. Guardarás en perfecta paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En tercer lugar, lea conmigo los versículos 25 al 27 de Lamentaciones 3. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Yo sé que en varias versiones cambia un poco las palabras, pero no el sentido. Y quiero apropiarme de lo que aquí resalta, iglesia, y es la palabra dependencia. Dependencia. Y con respecto al hablar sobre la dependencia, quiero nombrar este tercer punto como el Señor tranquiliza a su iglesia, el Señor tranquiliza y trae paz a aquellos que mantienen no solamente su mente en Cristo, sino que mantienen sus fuerzas en Él. Nuestras fuerzas debemos mantenerlas en Cristo Jesús, porque nuestras fuerzas son finitas, se acaban rápidamente. Cuando ya no podemos soportar más la carga y sintamos caer, es Dios quien nos va a sustentar si mantenemos nuestras fuerzas, si dependemos completamente de Él, justamente con su fuerza que sí es infinita, que no se agota, que es capaz de resistirnos. Yo quiero que usted imagine por unos instantes que con todas sus fuerzas usted sujeta una cuerda. Y si usted suelta esa cuerda, usted se muere, porque de sujetar esa cuerda depende su vida. ¿Sabe qué significa en este caso depender del Señor? Sujetar la cuerda. Pero depender del Señor significa que si usted suelta esa cuerda porque sus fuerzas no le dan más, no va a caer al vacío, sino que se encontrará con las manos del Señor que lo reciben
en medio de su debilidad. Depender del Señor es justamente sujetarnos, pero cuando ya no podemos más, dejarnos caer, porque sabemos que es nuestro Dios quien nos va a ayudar, quien nos va a levantar, quien no va a permitir que caigamos más allá. Eso es depender del Señor. Por eso vuelvo y recalco, este tiempo es para que busquemos al Señor. El Señor, versículo 25, es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Busquemos a Dios. Es que no sé cómo más decirlo. Busquemos al Señor. Si tuviese el conocimiento de otros idiomas, se los diría en otros idiomas. Ya estoy como los papás, que ya no sé cómo hablarle. Iglesia, mire, yo les soy honesto. Aunque estamos guardados en casa, personalmente a mí se me duplicó el trabajo. Porque nos hemos propuesto unas metas y es poder tener un devocional diario, tener una enseñanza especial los miércoles, ayunar los sábados, continuar con nuestros servicios el domingo y gloria a Dios, yo me gozo. Pero como pastor tengo una carga y es de llevarle a usted una palabra verdadera, no una palabra acomodada o por salir del paso. Como pastor me preocupo que usted ore. Como pastor me preocupo que usted crezca en el conocimiento de Cristo Jesús, que usted viva la palabra y que usted pueda sentir esta mañana un consuelo de parte del cielo también, así como yo lo sentí cuando leí estas palabras poderosas del libro de Lamentaciones. Pero a veces hay que arriar y nosotros no somos vacas para estar siendo arriadas, somos ovejas para estar siendo pastoreadas. Ponemos el culto a las 9 de la mañana, no se conectan. Ponemos la oración los de lunes a viernes de 9 de la noche a 12 de la noche. Muchos no se comprometen a orar o lo hacen un solo día. Usted es el que tiene que darle cuentas a Dios. Yo le doy cuentas de lo que yo hago. Tenemos el devocional, una cosa, eso yo no lo hago para mostrarme en las pantallas. No tengo necesidad de esas cosas. Solamente hay un fin y es que podamos ser edificados los unos a los otros. Pero permítame exhortarlo en esta parte. Porque si usted no busca la presencia del Señor, no va a poder encontrarse con la paz del Señor. Su queja y sus pensamientos no le van a llevar a vivir el obrar del Espíritu Santo en su vida, sino es el buscarlo en el lugar secreto, es encontrarse con Él cara a cara, cerrar la puerta de su habitación diariamente, entregarse a Dios en una sincera alabanza, adoración. Usted que ha entendido la fe, usted que está siendo lleno del Espíritu Santo, busque a Dios. Quiero leerles los versículos 55 al 58. 55 al 58 de Lamentaciones 3. Sí, Señor. Usted que me preguntó en su casa, ¿de qué capítulo? Lamentaciones 3. Cami, no me mires así. Pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé. Escucha mi ruego. Oye mi grito de socorro. Y así fue. Cuando llamé, tú viniste. Me dijiste, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Sabes por qué no has escuchado estas palabras de parte de la boca de Dios? Porque no has ido a buscar, a hablar con Él. Pero si hoy tú le invocas, Él escuchará tu oración, Él escuchará tu ruego hoy y mañana. Y Él vendrá a nosotros y tendrá un mensaje para nosotros. Y nos lo dice en esta oportunidad: no tengas miedo. No tengas miedo. Tengamos valentía, seamos atrevidos, ayudemos en medio de esta situación. Ayudemos a nuestros vecinos. Si tenemos algo para dar, démoslo.
Este tiempo es para dar. Este tiempo es para dar y para aprender que para eso está la iglesia, para dar, porque mayor dicha hay en dar que en recibir. Si en algo debemos agotar nuestras fuerzas, no es en buscar qué película en Netflix voy a ver. Si en algo debemos desgastarnos, no es en el juego frente al computador o al celular en el cual paso horas. Si en algo debemos desgastarnos, iglesia, y agotar nuestras fuerzas, es en buscar y en entregar nuestras angustias, en transformar nuestras angustias en oración. Porque el buscar a Dios es como tener en nosotros pilas recargables. Vamos ante el Señor y Él nos da nuevas fuerzas para levantarnos cada día. Pero los que andan sin el Señor es como tener pilas alcalinas, baratas. Esas que no dicen Panasonic, sino Panasonic. Esas mismas pilas chiviadas. En muy poco tiempo se agotan y dejamos de funcionar. Dejamos de funcionar, nos apagamos porque nos quedamos sin energía alguna. El Señor tiene una defensa para nosotros porque Él ha comprado nuestras vidas. El mundo gime y el mundo llora porque la esperanza la han rechazado, se han burlado de ella. ¿Por culpa de la misma religión? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu esperanza, iglesia? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en esta mañana? ¿Qué harías tú si estuvieses en los zapatos del pastor en Guayaquil? No podemos dejar esta palabra de lado después de que termine la transmisión. Tenemos que ser conscientes que el Señor nos pide 3 cosas. 1, no desconozcamos nuestra realidad. 2, mantengamos nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en su fidelidad. Y 3, mantengamos nuestras fuerzas en aquel que nos ayuda y busquémoslo y agotémonos en Él. Hoy yo le hablo a los jóvenes que me están viendo. Hoy yo le hablo a los que están iniciando en los caminos del Señor. No hay tiempo para perder, iglesia. No hay tiempo para dormirse en los laureles. Este es un tiempo de búsqueda. Y dice la palabra del Señor que cuando le buscamos, cuando le clamamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a nosotros, a los que claman, a los que oran. El Señor me decía ayer, pilas, con solo concentrarse en el coronavirus, porque hay otras cosas que están afectando a las familias. Hay otras desdichas, hay otras tristezas, hay otras cosas que están sucediendo y que de pronto han entristecido tu corazón. Pero la respuesta es la misma. Clamemos a Dios que Él nos responderá, nos ayudará y nos sustentará. Una iglesia despierta es una iglesia tranquila. Una iglesia despierta es una iglesia que tiene el privilegio de poder entrar en la paz del Señor. Aquella que no se entiende, pero que sí se disfruta. Sí se disfruta. Por eso oramos por una iglesia despierta, para que sea una iglesia que reconcilie, para que sea una iglesia atenta, solidaria. Oramos por una iglesia despierta, para que sea una iglesia santa y para que sea una iglesia que viva en paz, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Yo le invito.